la cola del avión se enreda con una guaya de electricidad. Cuando damos vueltas, el avión se pica por la mitad. El vuelo comienza a tener un comportamiento inusual, pero que no era reportado, ¿no? Veo a mi abuela, pero a mi abuela solo la reconocí por su pantalón, no quedaba nada. Era un olor a plástico quemado repugnante, pero plástico mezclado con carne humana. La aerolínea nunca les dio una explicación por qué el piloto no mencionó en ningún momento que estaba en un estado de emergencia, todo lo que pasó. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Gustavo Campos, qué alegría verlos nuevamente por esta ventanita. Recuerden siempre suscribirse, denle like, comenten este video para que lleguen a muchísimas más personas alrededor del mundo. Hoy tengo una gran historia que cuando esta persona me escribió y me hizo un pequeño resumen de todo lo que vivió, yo quedé impactado porque definitivamente tiene un gran propósito en esta vida. Y es por eso que hoy decidí que se sentara conmigo nuestro amigo José Bartolozzi. Así que Hola, bienvenido. hola. Dios mío, hasta que por fin, ¿no? Sí. Pero bueno, así es el tiempo de Dios, hasta que por fin, no, mira, súper contento de poder estar aquí. Muchas gracias por aceptar recibirme. Eso es muy importante para todas las personas que tenemos algún propósito o alguna historia que contar y que nos reciban en espacios como estos. Es sumamente importante. Así que muchísimas gracias y muy contento. No, yo feliz. Además que es algo que no sucede a diario, no lo vemos a diario en noticias. Tú tuviste un accidente aéreo y fuiste uno de los sobrevivientes, ¿o fuiste el único? Bueno, fíjate, sí, desafortunadamente ese accidente aéreo fue en el año 2010 en Venezuela, un accidente que cubría la ruta Margarita-Puerto Ordaz. Desafortunadamente de mi grupo familiar directo, mamá, hermanos, abuela, sí fue el único que sobrevive, pero en el avión también venían más personas que, bueno, por obra y gracia de Dios, también sobreviven. Pero sí, mi familia, mi mamá, mis dos hermanos, mi abuela, un primo que venía con nosotros, ellos sí murieron. Tú eres de Puerto Ordaz, me dijiste. Sí, yo Eres soy de Puerto Ordaz, de de la Puerto tierra Ordaz. del oro y del Calixto. Exacto, me encanta Para que sepan. el Parque La Llovizna, me encanta. Correcto. Ustedes iban a viajar a Margarita. No, nosotros estábamos en Margarita. Ah, ustedes iban de regreso de Margarita a Puerto Ordaz. Correcto. ¿Cómo comenzó esto? Fíjate que para nosotros era bastante normal o muy placentero poder viajar, ¿no? Y siempre cuando teníamos esa oportunidad de hacerlo, lo hacíamos con todo el amor del mundo, porque bueno, mis padres siempre trabajaron y cuando teníamos algún tiempo libre, lo hacíamos. En ese momento ya mis padres estaban divorciados, pero mi mamá siempre tenía eso entre ceja y ceja. Tenemos que tener momentos de calidad, momentos juntos, porque bueno, eso es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Tan sabias las madres Sí. y con tanta sabiduría que no van a saber qué es lo que va a pasar el día siguiente. Curiosamente, 3 días antes de nosotros regresar de Margarita a Puerto Ordaz, nacen mis hermanos en el segundo matrimonio de mi papá. Y bueno, con la emoción del nacimiento de ellos, nosotros intentamos regresar antes para ver si podíamos estar en el nacimiento. Bueno, no pudimos porque bueno, estaba escrito que no iba a ser de esa forma, sino que simplemente íbamos a regresar ese día. Un vuelo aparentemente muy normal. Yo nunca le había tenido miedo a volar, ni mucho menos, porque bueno, era para mí completamente normal. Un vuelo normal, veníamos bastante emocionados porque bueno, íbamos a conocer a mis hermanos y agotados, pero también un poco nostálgicos porque bueno, ya era la rutina nuevamente, las clases, cada quien con sus responsabilidades. Después de un cierto tiempo que veníamos ya en el vuelo comienza a tener un comportamiento inusual, pero que no era reportado, ¿no? Entonces, cualquiera pudiera pensarnos, bueno, no sé, una turbulencia, un pájaro, alguna cosa, pero no fue reportado. Y como, pero, disculpa que te atajé, pero cuando llamas inusual, ¿qué se mira, entiende? eran bajones muy repentinos, o sea hubo un momento que sí, iba en su trayecto normal, pero hace un bajón bastante repentino. Pero bueno, todos pensamos que, o por lo menos yo pensé que era parte de alguna turbulencia. Y como no había algún reporte oficial que dijera que estaba sucediendo algo, todavía más normal. Em, ya cuando ya estábamos cerca de aterrizar, todo esto súper tranquilo después de ese bajón, todo súper tranquilo. Por mi cabeza en ningún momento pasó nada. Yo toda la vida he sido muy, muy ligado a lo espiritual,
a las energías. Yo le hago mucho caso a mi intuición. Eso se lo debo a mi abuela, pero ¿qué hago? Herencias. Y yo estaba súper tranquilo. Yo no sentía que podía pasar algo. Cuando ya estamos por llegar, el tiempo marcaba que ya estábamos cerca. Yo más o menos, yo viajaba, esa ruta yo la hacía muy recurrente. Y más o menos yo sabía cuando llegábamos, porque bueno, el avión se hacía un cierto giro y cuando hacías el giro veías una montaña específica, un puente específico y ya tú decías, "Bueno, estoy llegando". Para los que son de Puerto Ordaz, bueno, saben que lo que estoy hablando es cierto. Bueno, en ese momento yo veo que el avión comienza a bajar más de la cuenta, pero no hay nada que yo pueda reconocer en el panorama. Yo dije, qué raro. Y no había nada. Entonces está todo en suprema calma. Cuando yo digo, bueno, no sé, debe ser otra ruta. En ese momento que yo pienso otra ruta, el avión hace un descenso abrupto y ahí es cuando ya hay un choque con tierra. Pero en ese momento yo sí ya recuerdo a ver todo el mundo saltando Ujú. en los asientos y lo que yo veía por las ventanas era monte, pero muy alto. Entonces imagínate, el salto era tan grande que te nivelaba con el borde de los árboles. O sea, saltabas de la tierra y te nivelaba con el borde de los árboles. O sea, era una cosa de locos. Ahí sí yo dije, se acabó. Esto se acabó. Tantas cosas que pasan en ese momento y todavía a mí me cuesta, cuando sigo y converso de lo mismo, y me cuesta asimilar que eso puede pasar, me cuesta asimilar que fue a mí que me pasó. Y me cuesta asimilar lo frágiles que somos y lo vulnerables que somos en la vida. Porque si bien es cierto, hoy estamos, gracias a Dios, pero ¿y si en medio minuto más no? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? ¿Qué es aquello que no hemos hecho porque hemos estado eh, con nuestra atención en otro lugar, en metas, expectativas, y se nos olvida esto, se nos olvida vivir? Todo eso pasa en cuestiones de segundos y lo cuento en el libro. Mi mamá voltea porque a todas estas voy un poco hacia atrás y cuando me entregan los boarding pass para poder saber cuál es el puesto de cada quien, todos los asientos estaban bastante mal distribuidos. Obviamente, en ese momento ellos no iban a saber, supongo, quién era mayor de edad, quién era menor de edad, no sé qué. Y entonces eran mis hermanitos, mi hermanito con 2 añitos, le tocaba solo en un puesto, mi hermana sola en otro puesto y decía, bueno, ¿qué lo que eres esta? Agarra, tú te sientas aquí, tú te sientas aquí, tú te sientas aquí. Lo que hice fue hacer cambios. A mí me tocaba realmente, era el puesto donde estaba mi hermana. Entonces, pudo haber sido yo y no mi hermana. Mi mamá voltea y lo que yo puedo asumir hasta el día de hoy y lejos de ser dramático, me da tranquilidad pensar que eso pudo ser así, era una mirada de mucha calma, pero con un despido, con unas ganas de decir adiós. Yo en ese momento, Gustavo, entendí que si yo quedaba vivo, era porque Dios así lo quería. Porque todo estaba dado para que no quedara vivo. Wow. Luego de eso, el avión, la cola del avión se enreda con una guaya de electricidad y damos vueltas. Cuando damos vueltas, el avión se pica por la mitad. De la velocidad, por supuesto. Yo quedo donde se pica el avión. Allí, hoy por hoy, yo puedo entrar a internet y busco y yo veo dónde estaba yo. Yo lo veo. Que quedé inconsciente por mucho tiempo, por supuesto. Hoy por hoy puedo saber y puedo decir sí, quedaste inconsciente, porque era un lugar donde no era tan fácil el acceso a ambulancias, a primeros auxilios, y cuando yo despierto, ya venían las personas corriendo a ayudar. Entonces tuvo que haber existido un plazo de, de estar inconsciente. En ese momento, em, yo veía todo como muy borroso, ¿no? Por el humo y todo aquello. Y es que todavía sin reaccionar, yo trato de salir a rastras del avión porque me estaba quemando. Y
Cuando veo esa escena de todo lo que había afuera, es surreal. Es algo como, sí, tú lo puedes ver en una película, pero que te pase. O ahorita yo contándotelo, ajá, pero después tú asimilar que te pase. Mirarte en ese momento es una cosa realmente de locos. Es una cosa que no hay explicación alguna, ¿no? Y más allá de las explicaciones que, por supuesto, por mucho tiempo he buscado preguntas, respuestas, eh, para intentar entender, siempre llevo o me lleva todo al mismo lugar. Si no era allí, iba a ser en otro lugar. Si no hubiese sido en un accidente tan trágico como ese, pudo haber sido en la esquina de mi casa, un carro. Pudo haber sido producto de un asesinato, de un robo, pero con la misma magnitud de tragedia. Entonces, cuando venía para acá, hoy, eh, estaba escuchando, viendo un podcast y decía bueno, aquí podemos nombrar las Sí, personas, claro, ¿verdad? De claro. Viviana Givelli con Bis, una medium cubana, y decía, ella explicaba que nosotros venimos, antes de venir al mundo, nosotros, al parecer, por una parte lateral de nuestro cuerpo, hay una parte que el ojo humano no ve, y supuestamente allí tenemos escrito todo lo que va a pasar. Cuándo llegas, cuándo te vas, y eso es bajo acuerdo. Yo soy fiel creyente de eso. Cuando eso yo lo escuché hoy, yo dije, ¿me estás hablando a mí? Porque yo soy fiel creyente de eso. Nosotros aceptamos qué es lo que va a pasar en nuestra vida, cuándo venimos, quiénes son, escogemos a nuestros padres y cuándo nos vamos. Lo difícil es desprenderse de eso. Esa es la parte difícil. Porque, por supuesto, somos humanos. Esto es carne. Y simplemente estamos atados a esto, atados a lo que podemos lograr, a lo que podemos hacer. Y no tenemos esa conciencia de poder ver más allá. Pero volviendo al accidente, Antes de continuar, ¿quiénes iban de tus familiares en ese accidente? O sea, ¿quiénes perdiste? sí, allí estaba mi mamá, mi abuela materna, su mamá, mi hermana de 19 años, mi hermano de 2 años y mi primo, hijo único en ese momento de mi tía, hermana de mi mamá, con 12 años. Ellos Ok. perdieron la vida. Entonces, tú cuando vuelves a la conciencia, que me imagino estabas como en un estado de shock porque no entendías que sales, ¿qué fue lo que viste en esa escena? Mira, lo que vi hoy, hoy por hoy, yo puedo cerrar los ojos y me devuelvo a la escena como si nada. Puedo sentir el olor y escuchar todo lo que había alrededor. Eran muchas sirenas de ambulancia. Era un olor a plástico quemado, repugnante, pero plástico mezclado con carne humana. Y perdóname quizás por lo explícito, pero eh, ese olor sigue estando en mi mente, ¿no? Y yo puedo oler algo que se está quemando y mi corazón se acelera de inmediato. Y yo mismo, calma, ya, no va a pasar otra vez. Había muchos, ¿cómo se llama? Botes grandes de metal de aceite, como para que tengas una idea. Supongo que era de aceite o gasolina o algo por el estilo. Muchos, porque era una zona industrial. El avión, por supuesto, picado por la mitad. Muchos restos del avión, restos de personas. Y cuando yo miro al lado, reconozco a mi hermana. Pero mi hermana quedó afuera del avión, amarrada a su asiento. Mi hermana estaba intacta, pero respiraba. Cuando yo la veo, mi reacción, por supuesto, fue correr a buscarla. Y lo que yo le decía es, bueno, levántate, ¿no? Vamos porque todavía hay muchos a los que tenemos que buscar. Ella respiraba, pero no pasaba nada. Yo insistí lo que más pude. Yo insistí lo que más pude. Y lo próximo que pude hacer fue asegurarme de que
ella estuviera montada en una ambulancia y la pudieran llevar al hospital para ser atendida. Cuando eso pasa, eh, por supuesto, yo estaba lleno de quemadas, cortadas y todo, pero no era nada para lo que podía pasar. Yo no sé de dónde o quién o cómo yo tuve un teléfono en la mano y recuerdo haber llamado a un amigo y decirle, llama a mi papá, porque no me acordaba el número de mi papá, y dile que esto fue lo que pasó y que vaya al hospital. Y ya Michelle lo encaminó. Yo tranco la llamada y sabía lo que me esperaba. Y era como mirar atrás y decir, todavía me queda gente, ¿no? Para buscar. En eso también, entre la búsqueda, hay cosas que van bien en flashes de recuerdo. Veo a mi abuela, pero a mi abuela solo la reconocí por su pantalón. Ya, no quedaba nada. Y fue impactante, claro. Claro, porque mi abuela era una mujer maravillosa, fuerte, pero con un corazón increíble. Y yo en el libro cuento mucho acerca de ella, pero es porque mi relación con mi abuela fue tan linda y lo sigue siendo, porque a través de las oraciones que ella me enseñó, a través de poder hablarle a Dios, la mantengo viva, a través de la fe la mantengo viva. Y verla de esa forma fue bien duro, fue muy durísimo. Luego, dentro de mí, yo decía, tengo que buscar a mi mamá, pero muy dentro de mí decía, te lo pido, Señor, que no la encuentre. Yo no la quiero ver. Porque yo creo que el cuento hubiese sido distinto. Y quizás no hubiese tenido la tranquilidad, no, pero sí la entereza de poder conversarlo. Por supuesto, esto lleva un proceso, son 15 años. No es que de la noche a la mañana yo lo pueda hablar sin llorar, no. Eh, pero no hubiese sido tan fácil. Imagínate quedar con esa imagen en tu cabeza. Nunca la vi. Nunca la encontré. Y después que ya yo estaba en la ambulancia y iba camino al hospital, yo pregunté por ella y uno de mis tíos me dice que la estaban operando. Para mí fue una sorpresa gigantesca porque para la magnitud de lo que ya yo había visto y lo que había pasado, por supuesto que pensé que era una muerte inmediata. Y no, no fue así. Mi mamá la estuvieron operando para tratar de salvarle la vida, pero sufrió un derrame eh, y no pudieron hacer nada. No pudieron hacer más nada. Mi mami murió en los brazos de su hermano. Eso lo supe hace poco. Y preguntando por sus hijos. Pero después de tanto tiempo, me dio igual mucho consuelo saber que no murió sola, que murió con su hermano. Y su hermano estuvo allí. Tuvo que haber sido muy difícil para él. Porque si yo vi a mi hermana y para mí fue impactante, tuvo que haber sido también bien difícil. Luego pasaron muchas horas, pero esas horas interminables que no sabes, ¿no? ¿Qué pasa? Pierdes la noción del tiempo. Muchas personas a mi alrededor. Yo no quería hablar con nadie, yo no quería ver a nadie. Yo todavía no sabía quiénes habían oficialmente muerto. Y yo mantenía los ojos cerrados y las personas pensaban que yo estaba muerto también. Y yo escuchaba amigos, mira, llegó, pero llegó muerto. Yo no quería ni desmentir. Yo, déjalo así. Pero siguió el proceso, luego me trasladaron de un lugar a otro, ya estaba mi familia conmigo. Ver sus caras también
Es, es, es bastante desgarrador y no poder hacer nada. Y ojo, cuando yo tengo la oportunidad de conversar de esto, no lo hago más allá de... No es drama, es algo real. Pero ¿con cuál finalidad? Pareciera simple, pero no es. Pero es que valoremos lo que tenemos. Valoremos la vida. Hagamos algo que nos haga feliz. Era sumamente curioso y lo he compartido en otros lugares cuando la gente decía y sabían de mi historia y decían, tienes un propósito. Yo, claro, por no ser mal educado, yo sonreía o no decía nada. Pero no sabía la gente todo el infierno que yo tenía por dentro. ¿Cómo rayos me hablas de un propósito si acabo de perder a toda mi familia? ¿Cómo un muchacho joven, sigo siendo joven, cuidado, pero un muchacho tan joven en ese momento, que le arrebata a la vida su vida, cómo piensa en un propósito? Es allí donde actúa el amor, la fe y los valores que mi mamá me dio, sin yo saber para qué eran. Pero esas tres cosas es lo que salvó mi vida realmente. Porque, por supuesto, duele todavía. Sí, sí duele. Por supuesto que duele y no va a dejar de doler nunca. Pero hubo un momento en que yo también dije, yo solamente tengo dos opciones. O salgo de aquí o me hundo. Y la manera en que yo quería honrarlos era en que ellos vieran, entendieran, supieran, desde el plano en el que estén, es que igual yo voy a querer seguir adelante. No importa que se haya acabado el mundo. ¿Qué más puede pasar, Gustavo? ¿Qué más puede pasar? Era mi pensamiento. Pasó más, pero era mi pensamiento en ese momento. Em, y bueno, así transcurrió la noche. Recuerdo también el día del sepelio. Por supuesto, yo quería estar firme para un momento como eso, porque, bueno, porque ellos así lo merecían. Una gente que siempre estuvo tan alegre, tan presente, tan firme, con tanta vida por delante, con tanta convicción. Mi mamá era una mujer sumamente decidida, determinada, amorosa, disciplinada. Por supuesto que no la podía despedir de una forma contraria a lo que ella hizo en su vida. Pero bueno, la vida no permitió que fuese de esa manera, porque yo sí recuerdo que entre mi angustia yo decía, necesitamos llamar al peluquero de mi mamá, porque tenemos que arreglarla. Y mi familia en este momento era la familia de mi papá quien se encarga de mí, porque la familia de mi mamá, te podrás imaginar, estaban resolviendo la muerte de su mamá, de su hermana, todos juntos. Y mi abuela para sus hijos era el pilar fundamental en todo. Entonces, todo al mismo golpe. Por supuesto, estaban que no aguantaban, no podían, fueron muy valientes. Y la familia por parte de mi papá, bueno, decidió tomar las riendas de lo que pudieran resolver para mí. Porque ¿qué más lo iba a hacer si mi papá también estaba en su propio proceso, que fue haber perdido a su única hija hembra? Entonces, y 2 días antes nacieron sus hijos. Entonces también te puedes imaginar Ok. lo agridulce que tuvo que haber sido para él. En eso, una prima que en todas las entrevistas que Dios me ha permitido hacer, siempre le agradezco porque ella limpió mis heridas como si fuesen de ella. Sanó mis moretones, tenía yo aberturas por todos lados, sin dolor, sin asco. Limpió mis lágrimas, se dio su cama para que yo durmiera al lado de ella, para ella cuidarme. Porque alguien lo tenía que hacer. Porque todos estábamos igual de rotos. Pero alguien tenía que respirar, alguien tenía que hacerse cargo. Y lo hizo, como toda una guerrera. Estar lejos de la familia sí es complicadísimo. Pero yo sigo dándole gracias a Dios por
por la familia que me tocó, por todos los matices de la familia, porque nos podemos matar, volver a abrazar, estar en desacuerdo y no entender la forma en que muchas veces podemos proceder. Pero al final del día, perdón, siempre somos familia. Claro. Em, una vez que pasa el sepelio, el velorio, me imagino que tú estabas en un momento sumamente difícil, ¿no? Y que todo el mundo estaba encima de ti, tratando de apoyarte, pero ¿recuerdas ese momento que llegas a tu casa y ya no estaban ni mamá, ni abuela, ni hermana, ni primos? Fíjate que cuando sucede eso, mi mamá ya estaba también casada por segunda vez y vivíamos todos juntos en una casa. Pero de una manera muy sabia, mi familia decide que yo no fuese más a mi casa hasta nuevo aviso y que me quedara en la casa de mi abuela, donde yo había crecido, donde tenía memorias espectaculares, porque bueno, probablemente para ellos era la manera que me iban a ayudar también, ¿no? En este tránsito. Y qué decisión tan acertada, porque yo no me imagino llegar todos los días al mismo lugar vacío. Yo doy gracias porque decidieron eso por mí. Entonces, volver a ser vida en un lugar donde toda la vida fui feliz, me ayudó muchísimo. Pero eso no me quitó de la realidad, porque también hubo un momento en que tuve que ir a mi casa. Y fue durísimo. Yo recuerdo que a mí por un año me mandaron un reposo porque, nunca recuerdo el nombre, pero hay un fenómeno que se presenta en las personas que han tenido accidentes aéreos, pero se presenta un año después. Y yo estaba en observación durante ese tiempo para saber si yo iba a tener alguna secuela extra referente a ese trastorno. Yo no podía ver luces muy fuertes, me prohibieron esforzar mucho la mente, no podía ir al cine, nada que fuese muy escandaloso, ¿no? Ujú. Y cuando yo pude salir por primera vez, obvio salí con mis amigos y yo pedí que me llevaran a mi casa. Todos mis amigos de la infancia eran muy pegados con mi mamá y con mi familia. Y obviamente me llevaron a mi casa. Y fue horrible. Fue horrible. Yo no tenía las llaves en ese momento. Y yo recuerdo la reja principal era una reja rectangular, pero con cuadros. Y yo intentaba meterme por los cuadros. Porque era desesperante no poder entrar y gritar adentro que supieran que yo me estaba muriendo. Y después, con el tiempo, pude ir un par de veces, pero nunca más para vivir. Nunca más. ¿Qué más? ¿Y te costó después de esto montarte un avión? Mira, no fue que me costó, pero sigue existiendo ese sustito, ¿no? En la cabeza y en el corazón, en el estómago. Pero meses después, cuando ya yo podía salir, me fui a viajar. Me fui a España a viajar. Esa decisión no la entendió mucha gente. De hecho, muchas personas, este está loco, no sé qué. Pero en ese punto ya no me importaba. Yo lo que quería era, en mi mente lo que pasaba era, necesito ir a lugares nuevos para crear memorias nuevas. Yo creo que en esos procesos la mente utiliza sus propios mecanismos de defensa. Y gloria a Dios que yo ignoré esas voces que en ese momento diferían de mi opinión, de mi proceder. Pero era lo que mi alma pedía. Okay. Y lo pude hacer y lo hice. Tuve uno que otro episodio también en vuelos comerciales que me asusté. Pero sigo teniendo ese sustico y me sigue encantando viajar. Porque realmente viajar es buenísimo. Ujú. Es una experiencia maravillosa que ojalá todos puedan viajar las veces que les dé la gana. Pero sigue estando. Pero no lo he dejado de hacer. Okay. No lo he dejado de hacer. Y durante todos estos años, o me imagino que al comienzo nunca te hiciste la pregunta que por qué yo y no ellos, Siempre. o Siempre. por qué ellos y no yo. La culpa estuvo presente. Ajá, eso, el tema de culpa. Esa pregunta, por supuesto, estaba.
Y tú sabes, yo aquí te voy a adelantar algo que está escrito aquí, que Ujú. nunca lo digo en entrevistas. Yo hice una conclusión. Volvemos al tema del mecanismo de defensa, ¿no? Creo que era mi misma mente encontrando alguna forma de hacerlo más llevadero. Pero para ello, tú tienes que también aceptar el dolor. Porque nosotros le huimos al dolor. Es normal. Tenemos un dolor de cabeza, te tomas algo. Pones una canción que sabes que te recuerda algo triste, la quitas. Yo acepté el dolor porque es que no había más opción. Él iba a estar allí. Nada lo iba a quitar. Entonces, yo concluí que mi mamá, por supuesto, empiezo con mis hermanos. Mi hermano chiquito, probablemente, yo creo mucho en esto, y discúlpenme si ustedes no, lo respeto, pero mi hermano chiquito con 2 años o vino a completar lo que le faltaba de una vida, o vino a empezar un ciclo para su próxima vida. Algo, ¿no? De eso. Mi hermana, mi mamá no era controladora, pero mi mamá le estructuraba muy bien a mi hermana los pasos que ella debía seguir, porque mi hermana era sumamente una hoja al viento. O sea, mi hermana decía, pero ¿por qué te vas a molestar? ¿Qué tanto? Eso se va a resolver. Pero ¿cuál es el estrés? Si eso se resuelve. Entonces ella era muy, muy libre, o sea, muy, muy liviana, muy, Ujú. muy tranquila, o sea, como que nada me va a perturbar. Por supuesto que al saber que se había ido su mamá y su familia, probablemente ella no iba a tener esa madurez o se le iba a hacer completamente difícil no estar con la persona que le estructuraba en ciertas maneras, en cierta forma, la vida, ¿no? Y mi mamá, antes de mi mamá y mi papá divorciarse, ellos tuvieron un bebé, mi hermanito menor, y mi hermano muere a los 2 meses por problemas respiratorios. Y mi mamá sufrió todo el tiempo por su hijo. Y ella decía que un hijo se llora siempre, que es algo que así haya tenido un mesecito o no, es algo que va a doler siempre. Y yo veía a mi mamá sufrir por su hijo. Eh, no sufrir de que todos los días iba a estar pegada contra una puerta, pero le dolía a su hijo, mi hermano, por supuesto. Entonces yo decía, bueno, si mi mamá quedaba viva, se iba a volver a morir, porque eran 2 hijos más que iba a perder. Eran 3. ¿Qué vida es Ok. esa para una madre? Además, en las condiciones físicas que yo había quedado mi mamá, eso no era justo. Entonces, yo resumí todo y dije, bueno, mi primer hermano ya era hora de que quería estar con su mamá, porque ya Ujú. yo había vivido con mi mamá. Los otros 2 chiquitos no iban a poder estar sin mi mamá, porque bueno, todavía dependían mucho de ella, aunque yo dependía 100% todavía de ella. Pero bueno, quizás la vida me preparó para asumirlo. Entonces, esa conclusión me llevó a mí que todos se necesitaban y que todos tenían que irse y que así estaba escrito porque el uno tenía que irse con el otro y, y ya Claro. está. Entonces, me tocaba a mí rehacer todo. Ok. Eh, ¿Cómo el tema de tu acercamiento con Dios, antes y después, cómo tú lo evalúas? Me- Cuando me preguntan esto, yo sé que no eres tú quien lo está preguntando, porque yo sé que es el mismo Dios que a través de ti lo pregunta para que yo lo reafirme en frente de su público. Mi relación con Dios todo el tiempo ha sido maravillosa, porque para mí Dios siempre ha sido el que ha regido mi vida por completo y el que me ha permitido estar en donde estoy. Después del accidente, afortunadamente, no hubo un momento en que yo le reprochara por más dolido y por más rabia que yo tenía. Pero no lo reproché, yo le dije, está bien, tú eres el jefe, tú eres el que gana, pero ayúdame a salir de esto. Más nada. Y mi relación es muy cercana y siempre lo digo. Ojalá las personas pudieran tener una relación igual o mejor con Dios de la que yo tengo. Porque, ¿qué hay de la vida sin Él? Yo conozco personas muy allegadas a mí que desafortunadamente han perdido a su mamá, a su papá. Y, y es un choque durísimo porque escuchar a otra persona renegar de Dios
para mí es complicado asimilarlo. Y como les tengo cariño, no los puedo sacudir. Es decir, no, bueno, no quiero hablar contigo porque no quiero hablar contigo. Ujú. No, no puedo. Entonces, ojalá de verdad todos pudieran darle la bienvenida a Dios en su corazón de la forma que quieran. Porque tú no tienes, yo no ando de puerta en puerta con el atalaya en la mano. Esto, no, no. Los testigos de Jehová. No, no. Yo simplemente es mi intimidad, yo. Claro, es Pero, tu conexión con Dios. Sí. Veo que hiciste un libro y me parece maravilloso porque sé que aquí vas a contar todos tus pensamientos Sí. y todo lo que has aprendido durante estos 15 años ya, ¿no? ¿Qué pasó 15. esto? Cuéntame dónde la gente puede obtener este libro y más o menos qué pueden aprender de ti. Mira, esta es una obra maravillosa que Dios me permitió a través de estas experiencias y estas historias poder hablar acerca de todo lo que he vivido y, perdón, acerca de todo lo que he vivido y ha sido un proceso de catarsis para mí porque es escribir, vivir y volver a vivir. Porque una cosa es lo que piensas, otra distinto sientes cuando lo tienes que escribir, pero cuando ya tienes el producto final es pero una estaca. O sea, es un dolor 3x3. Ujú. Entonces, un día yo estaba dudoso, ¿no? Si hablaba o no hablaba, porque hacer un libro es abrirte, ¿no? Y ser vulnerable ante personas que no te conocen. Y hay personas que, por supuesto, su perspectiva puede ser completamente distinta y eso tú tienes que aceptarlo. Pero más allá de eso, mi intención era y es poder ayudar a todas aquellas personas a través de esta historia real que entiendan que hay una luz después de esa oscuridad. Yo aprendí que a través de mi oscuridad nació mi propia luz, porque cuando tú estás en esa oscuridad solamente tienes la decisión, una decisión te separa de eso y es querer salir. Entonces aquí sí, cuento un poco más a detalle acerca del accidente, pero también de algunas otras vivencias bastante fuertes que me tocó vivir y las que me ha permitido estar aquí. Entonces sí, lo podemos ver como un acompañamiento, un abrazo a todas esas personas que estén pasando por algún proceso. No tiene que ser de muerte trágica porque el duelo no solamente es por pérdida física, es también salir de tu país, es también perder un amigo, cambiar de trabajo, un divorcio. Entonces son distintos procesos de duelo en los que los seres humanos estamos vulnerables, ¿no? Entonces es simplemente para acompañar. Ojo, yo no soy psicólogo, ni mucho menos. Esto es a través de mi experiencia y que sé que puede ayudar a muchas personas. Esto está disponible en Amazon con Ok. el libro, con el nombre tal cual, La vida que quedó. Allí lo pueden adquirir y bueno, van a Buenísimo. disfrutarlo mucho. Mira, sin mencionar nombre, porque sé que es algo delicado, pero la aerolínea nunca les dio una explicación de por qué el piloto no mencionó en ningún momento que estaba en un estado de emergencia y todo lo que pasó. Mira, fíjate, te voy a ser muy sincero. Hay algunas cosas que yo me cuido mucho de no conversar, ¿no? Ujú. Pero yo todavía tengo esa duda Ok. de por qué razón no hubo un anuncio de la situación. Tanto así que hace un par de semanas estuve haciendo un podcast con una persona que trabajaba en ese vuelo. Pero por cuestiones del internet en nuestro país, que ya va a cambiar ese internet seguramente, ya va a cambiar. Por cuestiones del internet, la entrevista no se guardó y me contaba cosas increíbles que cuando yo escuchaba su relato, yo cerraba los ojos y decía, "Ah, mira, ¿verdad?". Yo echaba gritos en mi estudio, porque era que yo decía, no puede ser, yo no había hablado con nadie Ujú, que estuviese, o con familiares que habían perdido gente, no sé qué, sí, pero con alguien que hubiese estado allí. ujú. Y ella fue muy profesional y de su boca en ningún momento salió nada negativo hacia esa compañía. Me pareció muy ético de su parte. Ujú. Se lo agradecí muchísimo. Pero yo sigo teniendo la misma duda. ¿Por qué no hubo un anuncio? ¿Por qué? Y ella tampoco sabe por qué. Ella tampoco. Ok. Su percepción fue distinta, ¿no? Pero ella, cuando yo le cuento, ella también me dijo como que, mira, ¿verdad? No, o sea, estamos como en la nube y entra la duda. ¿Será que entre el
el susto y el choque, no escuché, ahí siempre quedo. Okay. O sea, ahí siempre quedo. ¿Será? ¿No será? Claro, que quizás si hubiese igual habido un anuncio, el desenlace iba a seguir el mismo, ¿no? O sea, igual de trágico y todo. Pero son dudas que siguen estando. Son dudas que siguen resonando en mi cabeza. ¿Y cuántas personas sobrevivieron en total? Creo que 30. 30. Sí. ¿Recuerdas más o menos qué cantidad? 60 y 69 o 70 era. O sea, como la más, Sí. como menos de la mitad. Menos de la mitad. Okay. Sí. Mira, quiero agradecerte. No, Mira, a el ti. tiempo se ha ido volando. A ti. Yo creo que este episodio va a ayudar a muchas personas y esa es la idea de este podcast. Independientemente sea un accidente aéreo, los accidentes de carro que son muy comunes Sí. en el mundo entero, también gente que han perdido y sienten esa culpabilidad de que porque fui Sí. yo, perdí a mi familia, prefiero morirme o bueno, X cantidad de cosas. Pero nada, gracias por haber venido y un mensajito también a toda esa gente que, me imagino tu familia y todos los que allá en Puerto Ordaz deben estar pendientes de esto. No, bueno, mira, los voy a mirar directo, ¿no? A ustedes. Uno, gracias a ti No. por la oportunidad. Que Dios bendiga este espacio y que puedas también ser tribuna de más personas que quieran ser agentes de cambio. Y eso lo haces muy bien. Si estás pasando simplemente algún proceso que crees que no puedes más, simplemente busca. Dentro de tu corazón está la respuesta. Dios es maravilloso. Y créeme, en tu propia oscuridad está la oportunidad perfecta para seguir adelante. No necesitas nada extra afuera de ti. Todo lo tienes tú. Solamente confía, entiende el proceso, acepta el dolor y sé feliz. Sé feliz. La vida es hermosa. Bueno, nos vamos felices. Nos vamos muy contentos. Nos vamos muy contentos con este episodio. Gracias, te deseo todo el éxito del mundo, porque además sé que te gusta mucho este tema de la comunicación. Sí. Lo haces muy bien, sabes expresarte espectacular. Mejor que yo. Gracias. Y recuerden, bueno, si quieren disfrutar de este libro y leer todas las experiencias vividas por José, que me parece una locura. O sea, yo de por sí le tengo miedo a los aviones de toda la vida. Ay. No es que siento que me va a morir un avión, pero sí es un temor que digo, bueno, no sé. Si me pasa algo así, créeme que más nunca viajo. Nada, yo voy a dejar el link aquí en este episodio para que ustedes obtengan el libro y es una forma también de apoyarlo a él. Gracias. Para que puedas también así hacer más contenido. Y bueno, nada, recuerden que si quieren, vámonos con la cámara principal. Recuerden que si quieren ver grandes historias como estas, luego de la